Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 14 de enero de 2013. Nos acompaña a la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches y bienvenida a La Bitácora. Muy buenas noches y encantada de estar aquí de nuevo. Encantados nosotros. En la esquina de la mesa, don Eduardo Fernández Rivas, es pintor y analista político. ¿Qué tal, don Eduardo? Buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias, Magdalena. Gracias por recibirme de manera tan maravillosa y gracias también a los demás tertulianos, contertulios, porque creo que vamos a pasar una velada muy bonita. Seguro que sí. Ya verá usted lo que es La Bitácora, que bueno, vino el otro día a una entrevista y decidió quedarse. Sí, es verdad, pues, me gustó mucho. Pues bien. Encontré mucha calidez, muy cercano todo y bueno, claro. Muchísimas gracias por lo que nos toca y bienvenido. A mi izquierda, don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Madalena. Encantado, como siempre, de estar aquí. En la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí. Empezamos entonces con el primero de los temas. A tan solo un año de su llegada a la Moncloa, el Partido Popular cae 15 puntos en estimación de voto. Independientemente de los errores que haya podido cometer Mariano Rajoy y su equipo, hay que reconocer que en todo el periodo democrático nunca un presidente se había enfrentado a situaciones como una crisis económica tan fuerte y otros problemas que tenemos por delante, la crisis de Cataluña y otras cosas que iremos analizando a medida que pasen los días y las semanas. Tema de debate ya. Pues esta caída en la estimación de voto, la verdad es que entiendo que es justificada con todas las decisiones que ha tomado Mariano Rajoy a lo largo de este año. Entre otras cosas porque sois mucha la gente que está perdiendo sus puestos de trabajo, que se lo está pasando muy mal y que por lo tanto todas estas decisiones no son bien entendidas. Ahora bien, dicho esto, entiendo que una legislatura son 4 años y que habrá que esperar a ver si efectivamente todas estas decisiones tienen un fruto pues, exitoso que nos lleve a la salida de esta crisis y que por lo tanto pues, podamos ver que todo ha tenido un porqué, una causa determinada y que estamos bien encauzados. Quiero pensar que estamos bien encauzados y que nos puede llevar a la salida de la crisis. Don Carlos, ¿está de acuerdo con las palabras de doña María? Es verdad que todavía es pronto. Es decir, además, Rajoy cuenta con una ventaja, y es que no hay elecciones este año. No hay elecciones ni locales, ni autonómicas, ni europeas, salvo que se adelanten en alguna comunidad autónoma. No hay elecciones previstas, con lo cual, teóricamente, va a tener un tiempo para recuperarse. Pero es verdad que hay un descontento intenso. Un descontento intenso, yo creo, no solo social y económico, sino también político. Es decir, la forma en que se está gestionando el secesionismo, el separatismo catalán, yo creo que mucha gente no lo entiende, no entiende cómo es posible que el Estado acepte esas humillaciones, esos desplantes, que, en fin, son absolutamente chulescos. Pero sí es heredado eso, ¿eh? Bien, pero una cosa es que sea heredado y otra cosa es que este gobierno que dijo que iba a ser distinto, pues por ejemplo, estoy pensando en el juramento de Artur Mas, que me parece un hecho absolutamente escandaloso, donde se ha hecho el silencio. El juramento, que fue un escándalo, primero por la escena de tapar el retrato del rey, algo. Había un ministro, el ministro aceptó estar sentado en segunda fila cuando, como máximo representante del Estado en ese momento, tenía que estar en primera fila. Al ver eso, no se fue. Es decir,
hay cosas que no son tolerables, por no hablar de la fórmula que a mi juicio hace inválido el nombramiento de Artur Mas, no respetó la fórmula legal, y yo creo que eso incluso podría ser motivo para invalidar el nombramiento de Artur Mas, pero nadie se molesta nadie ni siquiera ha planteado recurrir el nombramiento de Artur Mas. Pero es que con catalanes y vascos yo creo que es que nos hemos hecho como demasiado tolerantes, ¿no? Se les tolera absolutamente todo. Aquí ahora, hemos empezado por el tema de que si las banderas sí, que si las banderas no, que hacen lo que les da la gana. Se manifiestan como quieran, yo es que estoy cuando pensando, quieren. Perdón, en el escándalo, aquí, del hecho de que Chávez no haya jurado, según dice la Constitución de Venezuela, el 10 de enero, y entonces ya aquí hablamos de que eso es una república bananera. O sea, que el juramento es muy importante para Venezuela, pero no es muy importante en España. Porque si es importante para la toma de posesión de un presidente fuera, también es importante ese acto aquí en España. Ese acto no se hizo de la forma que establecen las leyes. Entonces, y sin embargo aquí no pasa nada. A mí estas cosas me preocupan y creo que a mucha gente más también le preocupa, ¿no? Bien, cae puntos efectivamente, 15 puntos el Partido Popular, también sigue cayendo el PSOE, aunque menos, y bueno, sube Izquierda Unida y sube UPyD, que obtendría el 10,1% de los votos. Don Pablo. Mira, yo creo que este sondeo que ha sacado Metroscopia, evidentemente, bueno, de entrada coincide con sondeos que no han sacado otras entidades que tienen capacidad para hacerlo. Lo que a mí me llega es que de momento, bueno, como bien decía doña María, es totalmente previsible por parte del propio gobierno y del partido que esto fuera así, aún se cuenta con que caiga más, y la clave va a estar en cómo se van a solucionar ahora los problemas, o mejor dicho, si las acciones que se han ejecutado van a dar fruto, ¿no? Ahora es un momento muy bueno, empieza a estar la prima de riesgo como quieren los entendidos, por muy poquito por encima de 300, es un momento y sobre todo, como bien decía don Carlos también, no hay elecciones, ahora hay mucha tranquilidad y esto de la estimación de voto, pues que no preocupa, vaya. No toca preocuparse, incluso, no sé si puedo decir, pero como lo dije antes, ahora lo matizo, se cuenta todavía con que en las libretas de los pensadores del aparato con estar en torno al 20 o 25. Otras sinergias que se están creando es un poco el mensaje del presidente del gobierno, que cómo hay que cambiarlo y desde luego cómo convencerlo a él personalmente de que las cosas las explique de una manera distinta a la que él pretende, ¿no? Pero eso nos daría para otra tertulia. Que la habrá, Dios mediante. Don Eduardo. Bien, acabo de escuchar a los tres con muchísima atención. Doña María Trigo ha hablado de que, bueno, el gobierno actualmente está haciendo una serie de reformas o recortes y que ella considera, como muchos consideran también, de que sus frutos vamos a recogerlos al final de la legislatura. Yo, María Trigo, no estoy muy de acuerdo con lo que dices y voy a argumentarlo. Es verdad que cuando hay una crisis de estas características es normal que se apliquen como una familia misma que se queda sin trabajo o con problemas económicos de toda índole y bueno, que haya que recortar el agua, la luz, la comida, en vez de tomarse una comida se toma otra, en fin, bien, entiendo eso de los recortes. Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es que al mismo tiempo ese padre de familia encargado de esa familia, ¿verdad?, debe, a partir también de los recortes, buscar también nuevas fórmulas, y en este caso el gobierno, de estímulo, de empleo. Y a mí que no se me diga, es que todo está tan mal, que no es posible, y que se estén recortando las rentas, y esto no es demagogia, las rentas más bajas, de manera tan doliente, tan dolorosa, tan terrible y tan triste, que al final de la legislatura pienso
que esas personas, que han sido muchas y siguen siendo, no van a estar ni para recogerlas ni con pinzas. Por lo tanto, yo cuando el señor Rajoy inició su andadura de gobierno, a los pocos meses, ya en vísperas de verano, y os lo voy a decir ahora aquí a vosotros, contertulios, y doña Madalena, y a la audiencia que está ahora viéndonos a través de la pantalla. Le auguré como humano, y no soy profeta, y no soy profeta, pero por un paralelismo y unas comparaciones históricas desde años A hasta aquí, pues he visto que a comportamientos similares los resultados son también similares. Entonces, viendo lo que veo, y después del verano y el otoño y el invierno que estamos iniciando, viendo que no hay estímulos de empleo y que el señor Rajoy solo se dedica a recortar, yo le auguro que no va a durar más de 2 años en su legislatura. Lo que no quisiera de ninguna manera es que dentro de esto que digo se inserte también lo que aquí también se ha hablado del asunto del Furriel. El Artur Mas, yo lo llamo Furriel. Es que hace unos días escribí un artículo que he enviado a la prensa, donde hablo Artur Mas, un Furriel con ínfulas de general. Y entonces, es una pena que lo haya traído, que lo habíamos leído y os hubiera gustado. Bueno, da igual. Entonces el Artur Mas, lo que no me gustaría es que el problema añadido de Artur Mas, que este señor es un peligro, pero de profundidades inmensas, si analizamos la historia, aunque sea muy por encima, sobre situaciones como estas, en otras épocas y algunas no tan lejanas, veremos que los resultados han sido realmente desastrosos y súper dolorosos, Rajoy, creo, en mi opinión, él y su gobierno, yo creo que no están teniendo, digo en mi opinión, que no están teniendo la decisión y la contundencia suficiente para responder a este cabo Furriel. Os lo digo como lo siento y como lo pienso. Y como dejen que esto se desarrolle, ya se está desarrollando. Claro, pero como lo sigan manteniendo esto sin haber realmente, acudiendo a la Constitución, lo sabemos todos, sí, lo sabemos todos, la Constitución está ahí, ese señor no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Y lo que me llama la atención es que algunos analistas aquí, por ejemplo, recuerdo Valentín Alejandro y alguien más, no recuerdo, me parece que estaba usted, y bueno, pues opinaban que nada, que esto de Cataluña que no era nada, simplemente que era una estrategia de Artur Mas, pues como una cortina de humo para tapar un poco o desviar la atención debido pues lo que estaba ocurriendo por su mala gestión. Algo de eso hay, pero no es lo principal. Claro, aprovecha eso. Lo fundamental es efectivamente. Insisto, es un cabo Furriel con ínfulas de general. Y suena a risa esto. Pues nada. Si lo analizáis, yo lo que espero. Mira, y analizamos ahora su cráneo. Sí, pero no termino. Es interesante porque eso habla un pintor. Esto entra en el artículo. Una persona con un ligero prognatismo como él tiene, un cráneo braquicéfalo, da en muchísimas ocasiones, hay excepciones, pero generalmente da un comportamiento cazurro, con un tesón inmenso en lo que se proponen cuando adquieren un poco de poder o un mucho, en una familia o un Estado. Y aquello que ellos creen, porque ellos lo que se proponen hacer, están convencidos de que es verdad única y absoluta, y lo llevarán hasta la muerte, y aunque por el camino caigan muchísimos. Por eso hablo del enorme peligro que supone este señor. Y nadie ha parado a estudiar esa anatomía cráneoencefálica de este señor. Es que lo curioso, estudien y que lo verán. Es curioso, no lo paran es además... porque saben que no puede llegar al final del camino, y entonces eso no está bien, vamos a dejar esto porque, claro, podríamos hacer lo que digo siempre, podríamos hacer un monográfico del tema este, pero bueno, tenemos otros 4 temas más para desarrollar, pero bueno, pues continuaremos hablando y analizando. Vamos con el tema de los trabajadores de Nova Caixa Galicia o Nova Galicia Banco, que se manifiestan, en este caso, por las calles de Compostela. Están en contra del cierre de más de 300 oficinas y el despido de más de 2.500 trabajadores, y aparte de la desaparición accionarial de la caja en el banco, que supondría la pérdida de la obra social, también la pérdida de los puestos de trabajo. Vamos a ver esto que nos ilustra.
Miles de personas se han echado a la calle en Santiago de Compostela para defender los puestos de trabajo de los empleados de Nova Galicia Banco. El plan de reestructuración de la entidad prevé el despido de 2.500 trabajadores y el cierre de 327 oficinas hasta 2017. Es la fecha tope para que el banco, resultado de la fusión de CaixaNova y Caixa Galicia, sea subastado. La marcha estaba convocada por los sindicatos de Nova Galicia. Implica o despedimento de 2.500 compañeros máis, despois de haber xa feito unha regularización de 2.000 que xa están alá, nos diferentes, nos tres ERES que preceden a este previsto cuarto que queren abrir. Ciudadanos y algunos partidos políticos, como el Partido Socialista y el BNG, les han apoyado. A responsabilidade política de un presidente da Xunta que incentivou, que tentou dirixir un proceso de fusión, agora xa claramente fallido, que enganou os cidadáns e que furtou información ao Parlamento galego. Para denunciar o que pode ser a consumación do espolio do aforro galego. Los sindicatos han firmado un manifiesto en el que denuncian que la sociedad asumirá las pérdidas derivadas de la mala gestión y protestan por la desaparición de sucursales en zonas rurales. Don Pablo. Bueno, más de lo mismo. Llevamos ya muchos debates con temas de Nova Caixa Galicia, de preferentes, de problemas. La única diferencia con respecto a otras semanas, doña Magdalena, es que ahora se sabe qué va a pasar, se sabe qué está pasando y que no se va a poder evitar lo que se está haciendo porque ya forma parte de unas normas que algunos tardaron en entender que tenían que venir dadas. A partir de ahí, la mala gestión de Nova Caixa, el hecho de que si por separado hubieran resistido Caixa Vigo, como decía don Carlos en micrófono cerrado, todo eso ahora es un problema menor. Aquí los políticos se han metido en un jardín, el jardín no tiene flores y lo están pagando los empleados y las familias, una vez más. Y encima me daban hoy un dato, compulsando informaciones, que me decían que el problema es que encima el 80% son empleados con alta formación, por lo tanto, difícil colocar fuera del sector bancario. Es decir, vamos a tener gente VIP, por decirlo así rápido, con problemas. Y eso es un problema añadido para un país como España. Pero insisto, parece, yo quiero pensar, yo aquí soy de los que estoy escuchando de momento el más cercano a doña María, en pensar que ahora sí que llegó el punto final, hemos tocado fondo y empezaremos a reflotar. Pero no sé si con las medidas adecuadas o no, eso habrá que verlo. Lo de Nova Caixa, hay muchos que les han avisado y no lo quisieron oír, otros lo sabían, otros no tienen idea y otros todavía no lo saben hoy. Es todo lo que puedo decir de este tema, que va a ser impepinable el cierre de todo lo que está escrito, que lo tiene el señor Castellanos en su mesa, con todo su equipo y, por supuesto, con sus abogados, y que ya está, además, al alcance de muchos. No hace falta, claro, si eso ya lo saben, precisamente a lo que se oponen es a esta reestructuración que viene de arriba. Pero que este tipo de cosas no consiguen nada, el salir a la calle así. Ya. Doña María. Bueno, a ver, don Pablo, yo sí que dije que todos estos recortes espero que den su fruto. Yo no sé si hemos tocado fondo. Ojalá sí bueno, pues hayamos tocado fondo. Me da la impresión de que todavía nos quedan unos cuantos más. Pero bueno, en cualquier caso. Así se transmiten las noticias. Doña María dijo la bitácora tal, y doña María no había dicho por lo menos la segunda parte, ¿no? Bueno, bueno, al igual que con Rivas, que con Eduardo, anteriormente también comparto el tema de que hay que incentivar el trabajo y que será eso lo que después nos lleve a que al final de la legislatura tengamos éxito. Ahí llega doña la papisa, como le llaman, Merkel, sí. Llega la papisa Merkel, se enfrenta con Mariano Rajoy, ¿sabes? Y le dice, y Mariano les pondrá suavemente, porque él es muy dulce y muy suave y muy ligero, le dirá, mire papisa, pues resulta que hay que hacer esto. Y la alemana, con ese idioma austero, que ella lo hace más austero todavía, por venir de donde viene, le dice, nein, y nos quedamos con el nein, y Rajoy arrodillado y hace lo de la nein. Bueno, y estamos hasta las narices. Pero centrándonos un poco en Nova Caixa Galicia.
Yo comparto estas manifestaciones que están haciendo los trabajadores de Nova Caixa Galicia. Entiendo no solo que es un derecho que ellos tienen, sino incluso que es una obligación. Tienen que salir a la calle, tienen que manifestar todo el enfado y el estupor que tienen en una situación tan dramática como está viviendo ahora mismo Nova Caixa Galicia. ¿Por qué? Porque realmente, lo hemos hablado muchas veces, las víctimas son siempre las mismas, siempre son las mismas personas. Y aquellos que han mal gestionado, que han administrado mal o que han tomado unas decisiones incorrectas, no son los que están ahora mismo responsabilizándose de toda esta situación. Y me refiero pues, a Méndez, a Galloso o incluso al presidente de la Xunta. Se han tomado unas decisiones que no fueron correctas. No sé si tomando otras decisiones se hubiese llegado a una situación muy distinta o menos mala, pero lo cierto es que esta no es buena. Y también es cierto, como decía antes, que mucha de la gente que ahora mismo se va a la calle son licenciados, que es muy difícil encontrar un puesto de trabajo en este momento. Tengo personas muy conocidas, como todos tendremos, que ya no solo de Nova Caixa Galicia, de Bankia, que se tienen que ir a la calle y que no tienen un futuro, no tienen una previsión de encontrar un nuevo puesto de trabajo. ¿Las opciones cuáles son? Convertirse en autónomos y montar algo ellos, algo de asesoría, algún tipo de empresa, de negocio, demás. Pero no es fácil, porque además no estamos viviendo un momento fácil para nadie. Con lo cual, entiendo que tienen que salir a la calle y que hay que luchar por esos puestos de trabajo, porque no hay otra alternativa. Y porque las personas que tenían que responsabilizarse no están sentadas responsabilizándose de esta situación. Algo tienen que hacer, aunque al final, como bien dice, posiblemente no sirva para nada. Vamos a introducir un nuevo ingrediente y paralelamente a esto se está pidiendo, un grupo está pidiendo que al señor Galloso se le retire la medalla de oro de la ciudad de Vigo. No sé si les llegó para que firmaran y todo eso. Bueno, ya antes el grupo parlamentario de AGE solicitó, entre el silencio abrumador del resto de formaciones, que la Xunta de Galicia retirara a los señores Méndez y Galloso su distinción máxima que les otorgó y que siguen teniendo. Lo cual creo que sería bueno que nos explicara alguien de la Xunta por qué estos individuos siguen ostentando la máxima distinción. Porque a ver, dime, porque yo, para mí es un misterio. Quien la convoca ahora propone quitársela, pero no tiene las atribuciones. Eso pero son dos decir cosas distintas. Uno es de la ciudad de Vigo, ¿no? No, esa es una de las vigas. Y sí, otra cosa es lo de la Xunta, son dos cosas diferentes. Y también doctores honoris causa, sí, la sí, Universidad de Coruña. Yo hablo de lo que, pero ¿por qué no se puede? No digo que no se pueda, digo que AGE no lo puede... es que AGE se lo ha pedido al gobierno, a la Xunta. Se lo pidió, pero solo puede eso. Bien, ¿y por qué la Xunta no lo hace? Es que esa es mi pregunta, pero esa es mi pregunta. Eso es ganar tiempo porque si me permitís un pequeño inciso nada más. Yo de estas cuestiones de bancos y de cajas de ahorros y todas estas cosas de números y de economías, os lo juro que no sé absolutamente nada en detalle. Únicamente hablo como hombre de la calle, punto. Pero lo que iba era lo siguiente. Desde luego, hay que tener muchísima desvergüenza y una falta de dignidad horrible, que viene a ser lo mismo, cuando a una persona que ya se le ha comprobado que su delito está ahí, y el decir que le hay que retirar todas estas medallas y todos estos nombramientos y todas estas cosas, hay que tener, insisto, muy poca vergüenza, uno mismo no renunciar de motu propio a ello. O sea, que se la decir, ya, ¿no? Mira, esto es verdad, es cierto, renuncio a todos estos honores que se me han dado en un momento porque reconozco que no los merezco. Tal como están las cosas, no los merezco. Y si me considero inocente, los juicios o los procesos lo dirán. Pero en este momento creo que ante la ciudadanía, ante el pueblo, no soy digno de llevar estos honores. Por tanto, de momento, renuncio a ellos. Venga, pues que lo devuelvan. Hombre. Don Carlos, entonces el tema de... ¿Qué le parece? ¿Cómo va a quedar? Bueno, vamos a ver, yo creo que desde hace mucho tiempo esto ya está sentenciado. Ya lo sé, esto no es de ahora, esto lleva sentenciado hace mucho. Todo ha sido una huida hacia adelante. La fusión fue una huida hacia adelante. Con una auditoría
que sigue siendo ocultada por la Xunta. ¿Por qué? KPMG, que dijo que esa fusión iba a ser rentable, si es una auditoría tan buena, ¿por qué no se enseña? ¿Por qué no se publica? Todavía no se conoce. Pues también que devuelvan la medalla a los que creían que era algo tan bárbaro, tan bueno. Bien, no, pero quiero decir, toda esta manifestación de los sindicatos a mí, la verdad es que llega tarde y mal. Claro, yo veo ahí, por ejemplo, al sindicato UGT. Y están todos. El sindicato UGT, claro, de una vinculación con el Partido Socialista, hay que recordar que el señor Salvador Fernández Moreda, del Partido Socialista, estaba en la Comisión de Retribuciones de Caixa Galicia. Sí, sí. Ya nadie habla de este señor, ya nadie habla de este señor. Pero es que entonces UGT no habló. Cuando fue la fusión de las cajas, los sindicatos no dijeron nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, sí, claro, sí, bien. Pero yo... Don Pablo, repita eso que se le va a enfocar. No, yo lo que digo es que ahora esta manifestación no es por los sindicatos, es por la presión de los trabajadores. Llega un momento en que los trabajadores están ya definitivamente, que ya es imposible engañarles más, se les ha estado engañando, han creído pues, los cuentos que les decía el señor Castellano con esos inversores internacionales que iban a venir y que deben de estar por ahí todavía los comprando esperábamos, billetes, hasta ayer los esperábamos. Sí. Luego, pues el señor Núñez, que también prometía que esto era fantástico, todos decían que esto era fantástico, todos estaban mintiendo. Y claro, llega un momento en que los trabajadores de las cajas se ven que van a la calle. Y en ese momento el sindicato ya no puede disimular más y tiene que organizar esto. Claro. Pero, insisto, esto es demasiado tarde. Ahora piden, lo cual es quizás lo único sensato que dicen, que se subaste la entidad, porque está claro que si se subasta van a mantenerse más puestos de trabajo que si no se subasta. Eso para mí está claro. Pero bueno, yo creo que ya es demasiado tarde. Y ya luego las explicaciones del señor Jorquera, que decir de que se expolia el ahorro gallego, ¿qué dice usted? ¿Lo dice usted, por favor? Señor Jorquera, si piensa eso, que presente el BNG una querella criminal contra los señores Méndez y Galloso, y si no, que se calle. No lo harán, no. No lo harán, no. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero aquí bueno, pues seguiremos hablando, porque todavía no se ha puesto el punto final y continuaremos hablando sobre ello. Vamos con otro tema que también es recurrente, el tema aeropuertos. El de Oporto cerró el 2012 pues con ganancias, sin embargo nuestros aeropuertos gallegos pierden cada vez más viajeros. La Xunta, bueno, pues se ha dado cuenta y va a investigar por qué el éxito de Sacarneiro. Sobre los aeropuertos gallegos, don Pablo. Mira, lo primero que le pasa... Tenemos la clave de por qué Oporto es rentable y sin embargo los nuestros no. Yo tengo una opinión y la voy a exponer aquí. El aeropuerto de Oporto tiene, de momento, 70 vuelos concertados, a 70 puntos fijos. Y segundo, tiene un business plan de gestión desde dentro. Algo que le falta a los dos aeropuertos, incluso diría que a los tres, de Galicia. Y si no hay un business plan, no hay un señor externo o interno, fichado, regalado, como sea, que sepa explicar y poner algo encima de la mesa como se hizo en Oporto, y coger y decir sin demagogias y sin grandes esfuerzos, nada más que el de negociar las líneas adecuadas, con el número de personas adecuados y con los profesionales que se puedan pagar y que sepan desarrollar ese business plan, no va a haber nada. Aquí nos liamos en que si la Bacolla amplía el aeropuerto porque lo dicen los políticos, detrás de eso presuntamente hay un escándalo de cohecho en la Bacolla. En Santiago hacen el segundo terminal cuando nadie les manda hacer nada porque coincidía con elecciones y lo hacen porque... Sí, casi como el de Castellón. Pero el plan, exactamente.
pero el plan de decir, un plan donde se puede coger y decir, sea bueno, malo, regular, porque luego eso es la segunda parte del tema, que se coge y se diga, señores, esto hay que hacerlo aquí, eso no existe, y eso lo tiene Oporto. Y esa es la primera diferencia explicada desde con el lenguaje de la calle, que ahora vendrán los técnicos a O sea, lo explicarlo. primero un business plan, ¿no? Doña María. Yo creo que eso es fundamental. Efectivamente, en el aeropuerto de Oporto, desde finales de los 90, tienen el mismo equipo directivo. Entonces, es un equipo directivo que tiene un plan estratégico de negocio que se ha ido manteniendo, independientemente de los cambios políticos que haya habido en el gobierno de Portugal, y eso es lo que les está dando la rentabilidad y el éxito del aeropuerto. Pero es que además yo creo que también hay otra condición negativa en Galicia, aparte de no tener ese business plan que tiene Oporto, y es que tenemos 3 aeropuertos, que cada uno está gestionado de manera independiente, no hay una coordinación entre los 3, y es más, yo me atrevería a decir que incluso sobran 2. Dos aeropuertos. Con uno nos llegaría en Galicia. Y centrando todos los vuelos en un solo aeropuerto, sí que podríamos ser competitivos con Oporto. Pero lo que no puede ser es que seamos muchos y mal avenidos. Claro. No tengamos una coordinación a gusto de cada alcalde en el negocio, y además pues cada ciudad esté tirando para sí a gusto lo que de pueda cada, en contra de cada alcalde, del que no tiene ni idea y que pone a gestionarlo gente del aparato, del grupo o amigos, que yo no estoy en contra, lo he dicho muchas veces, de poner amigos del que manda, pero tiene que estar preparado para desarrollar esa. Y yo quería comentar ¿son partidarios de que se subvencionen, por ejemplo, líneas low cost, vuelos baratos? Y que cada pasaje que cueste un X a los ciudadanos. Yo quería comentar algo, sí. Contésteme a esto, Sí. Yo creo que los vuelos low cost que son una cosa interesante y que realmente al abaratar los precios es muchísimo más la cantidad de público que puede tomar aviones. Eso pero me refiero a que sea subvencionado eso. Eso está claro. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor yo creo que sí, durante una etapa, de claro, una etapa de tiempo sí que puede ser. Para adaptarlo. Exactamente, yo creo que sí. Pero quería apuntar, yo hace muchos años ya que el aeropuerto de Oporto era muy competitivo y que realmente desplazaba, esto no es de ahora, desplazaba ya hace años a los aeropuertos de aquí, pero es que tenían unas tarifas muy adecuadas. No olvidemos que el vínculo de Portugal con Inglaterra ha sido desde hace muchos años, viviendo España de espaldas a Portugal. Portugal optó por Inglaterra y ciertamente muchas de sus costumbres y algún vicio también, pero costumbres positivas y buenas, en este caso el mundo de los negocios, lo aceptaron muy bien y supieron darle forma. Y en el aeropuerto, tanto de Oporto como de Lisboa, para el sur de España, sucede lo mismo. Yo recuerdo, no sé si ahora es así o no, pero hablo de hace a lo mejor 10, 15 años, incluso de Oporto, te ponían un coche a tu disposición para venirte a buscar aquí y luego traerte. Y pensemos una cosa. Para un vuelo, yo he viajado muchísimo a Estados Unidos, para un vuelo a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, para ponerlo más fácil y directo, ¿sí? Yo tenía que estar en Coruña, fuera a Lavacolla, fuera al Metro, donde fuera, luego perder el tiempo, irme a Madrid, luego en Madrid esperar la conexión con el vuelo a Nueva York, vuelta para aquí por encima de Galicia para atravesar el océano, es decir, que perdías muchísimas horas. Sin embargo, si tú bajabas, no hablo de viajes al sur de España, hablo del sureste, Egipto tampoco iba bien, pero si tú habías de cruzar el océano Atlántico al otro continente, al Nuevo Mundo, la pérdida de tiempo, y lo sé por experiencia vital propia, era tan espantoso, que decías, pues mira, desde Sada me voy a Oporto, ahorro un tiempo de irme a Santiago, que ya tengo que hacer casi la mitad del trayecto, bueno, un poquito más, el otro, bueno, y me voy directamente desde Oporto a Estados Unidos, con lo cual me abarataba el coste, me abarataba el tiempo, me abarataba absolutamente todo. Oporto y Lisboa para el sur de España hizo lo mismo, supo jugar con todas estas posibilidades, que aquí no, para nada. Y estoy de acuerdo con lo que habéis planteado antes, no voy a insistir en ello porque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Pero quiero decir que aquí, y es bien cierto que según el político de turno, se pone de esta manera, se pone de esta otra. Y como tú decías muy bien, y estoy totalmente de acuerdo, que llevan un plan de negocios justamente desde hace muchísimos años y que no lo han cambiado, sino que lo han ido estructurando cada vez más, perfeccionándolo cada vez más,
y adecuándolo cada vez más a los tiempos que corren. Aquí no, aquí es un descontrol y no solamente Bueno, en pues el qué aeropuerto, bien. en muchas cosas más, y de ahí salimos perdiendo nosotros. Qué bien que la Xunta por fin diga, bueno, stop a los alcaldes y que cada Hombre, uno por con un Dios. aeropuerto o no. Claro, claro, y a ver si realmente sale algo bueno de esto, A ¿no? ver. Sí. Y yo comenté en una ocasión que también tratamos este tema, de un caso que conozco, en concreto de la Diputación de Orense, la banda de gaitas que iba, esto hace 3 años o 4 años, y viajaba a Estados Unidos pues a una de sus actuaciones, ¿no? Y eran como 30 y pico. Y bueno, pues era una diferencia cerca de 1.000 euros por persona, de ir desde aquí, desde Santiago, aeropuerto internacional, a ir desde Oporto. Y Ahí claro, está. pues optaron por ir desde Oporto, Hombre. lógicamente, ¿no? Lógicamente. Sí, sí. Insisto, ellos aprendieron mucho del vínculo con Inglaterra, muchísimo. Yo estaba en Londres hace ya 20, 25 años, muy cortito, y recuerdo que era algo pasmoso, que se hacían vuelos a España, vuelos de ida y vuelta, pero desde Londres, ¿verdad? Sí. Para mí no valían. Yo venía luego aquí, pero no iba a regresar. Vuelos por 9.000 pesetas, hace 20 y pico de años, que nosotros, yo estaba allí pasmado, ¿no? Para mí, insisto, no servían, porque yo era al contrario, ¿verdad? No servían. Y yo decía, algún día llegará a España este sistema. Y de esto hace 22, 23, 24 años. Don O sea, que aquí, Carlos, el low cost Bueno, a mí subvencionado. a mí no me gusta, yo ahí Sí, a mí me siento gusta, de sí. don Sí. Eduardo. Sí, ¿no? para eso estamos. Y de hecho, si nos dejamos, digamos, de especulaciones teóricas y vamos al análisis práctico, los 3 aeropuertos gallegos han cultivado mucho la subvención a las empresas de bajo coste y el resultado está a la vista. ¿Por qué? Pues porque podríamos plantearnos, que además yo creo que son 2 cosas diferentes, una cosa es el low cost y otra cosa es la subvención. Subvencionar una empresa aeronáutica normal podría ser discutible. Subvencionar una empresa low cost creo que es un suicidio. Y la empresa low cost más famosa, de la que todos tenemos idea, yo solo viajé una vez con ella, espero no viajar jamás en mi vida, si Dios quiere. Somos 2. Conozco más. Eso no da buena imagen a un aeropuerto, no prestigia. Esas empresas no prestigian, desprestigian los aeropuertos a los que van. Pero perdona, al lado del Corte Inglés está Saldos Arias, a lo mejor, ¿eh? Bueno, Y los dos vi. Yo Que hablo, se quemó eso. digamos, Pues, pero eso fue Saldos Me habla Arias, usted de al lado hace del Corte 30 Inglés. años. No, pero bueno, Ya quiero vio- decir, pero que al lado de hablo, grandes, digamos, del tema firmas, low cost o quiero subvención, decir, que al yo lado de creo que grandes son al lado de grandes cosas firmas diferentes, también ¿no? hay tiendas de saldo. Y luego está el tema, pues efectivamente, de que aquí yo creo que el diagnóstico de los problemas ya está hecho. Y aquí lo que falla no es tanto conocer cuál es el problema. Aquí lo que pasan los meses y Tener sigue voluntad sin de ocurrir solucionarlo. es la voluntad de poner solución a un problema que está perfectamente diagnosticado. Poner firmes a los alcaldes. Bueno, vamos Y a... como quiera, dígalo, Es que como, sí. dígalo como quiera, pero es que es así, decir, óigame, que un aeropuerto para usted no. Claro. Pero a ver si ponemos firmes a los alcaldes, los echamos fuera y llegan los políticos. Y entonces no sé si mejoraremos. Lo que hay que comprar es el business plan de Portugal. Contratárselo a la empresa que se le tenga que contratar y hacer exactamente lo mismo. Si está inventada la solución, está inventada, se van a liar, van a quitar a los alcaldes del medio. Eso está hecho, lo ha dicho doña Xunta y se hará. Lo ha dicho, A ver pero a quién no lo pone. hace. Bueno, de momento todo lo hará, hará. lo hará. Pero el espero. problema es que lo hará y va a poner políticos. Y Ya, hasta ahí y puedo no leer. servirá de nada. Claro, no No, servirá de claro, nada. no, es que Claro, si cambiamos políticos por políticos, seguiremos sin oigan, business estamos en plan. lo mismo. Sí, no le llames a un político de la Xunta, no lo compares con un alcalde. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Y por qué no? No sé por qué. si- Pero ¿y por qué Se no? creerán Pero ellos dígame distintos. por qué no. Dígame por qué no. No te lo puedo decir. Pero es que pasa una cosa, Solo digo Pablo. que lo Óigame, ofendes. pues, solo digo habrá que lo mucha ofendes. diferencia, Solo pero- digo que lo ofendes. Es como sí, sí. llamarle a un sargento, a un teniente coronel. ¿Pero quién es el sargento. ofendido? ¿El de la Xunta o el otro? El de la Xunta, el de la Xunta. O el alcalde. Depende cómo se lo llames. Depende de qué A alcalde. veces son tal para cual. Bueno, no nos metamos en jardines demasiado así floridos, Pero quiero ¿no? decir, Vamos con quería decir, breve y perdón, vamos por otro breve, tema. brevísimo. Hablas de poner políticos, tal. Los políticos ya los han puesto en la gestión de las cajas de ahorros. Y hemos visto lo que ha pasado. De políticos, libéranos domine.
al menos de los que tenemos. Pues sí, la verdad. Bien, pues el término déficit tarifario se ha integrado en nuestro léxico cotidiano sin que sepamos muy bien qué es, de dónde, cómo se origina y las consecuencias para el usuario. Vamos a hablar sobre esto, que es un tema que lo traíamos la semana pasada y quedó así pendiente. Yo quiero que alguien que sepa realmente cómo se origina el déficit tarifario, por qué realmente es caro producir energía, o es que, doña María, a ver... No. Creo que yo no le voy a servir de mucho ¿No en va a este servir de sentido, mucho? porque yo tampoco entiendo muy bien de dónde viene este déficit tarifario. Posiblemente hacen porque mención... además hay dos déficits, no hay el que hay, que se genera continuamente, y luego el que se está generando a partir de este momento que estamos hablando, esos ¿no? son los intereses, ¿no? Los intereses No. derivados Los del intereses déficit. de la No, pero- deuda, que se supone que Bueno, hay. es que yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? En estas tarifas. Echan un poco la culpa a esos presupuestos que fueron demasiado excesivos para las energías renovables. Por otro lado... ¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Por qué debemos todo. esos 22.000 Hasta por lo o que no 25.000 consumimos. millones? Exacto. ¿Por qué debemos esa cantidad? ¿Quién últimamente... fija el precio? Claro. ¿Quién dice que ese es por kilovatios, ¿no? Que cuesta tanto producirlo y que por lo tanto pierden, y entonces... Bueno, vamos a ver, yo he leído, bueno, he visto que Eduardo Doña también... María, que... Sí, yo tengo un cabreo. Sí, vamos a ver. déjeme son que- las mismas empresas suministradoras las que fijan el precio. Entonces, esa ya es una de las equivocaciones. Lo que tendríamos que conseguir es liberalizar. Pero ¿quién dice que fijamos este precio? Pero ¿quién dice es que nos cuesta tanto, luego perdemos? Hacen ellos sus cálculos Sí. y son Pero yo- Los hacen establecen. a su medida. Eso A su medida. La No, vamos. competencia lo explicó un responsable y hay que oírlo A ver si oímos al de mismo. todas las maneras. O sea, eso está ya explicado, publicado, y por poco le cuesta la cabeza a un amigo y compañero que creo que le está salvando. Eso está explicado en televisión, hay que cogerlo. Un ex asesor del ministro de Industria socialista, el amigo del señor Zapatero, y lo que debe de estar más o menos enfadado, porque si no, no se Sebastián. habla así, del ministro, un asesor del ministro Sebastián, que dijo que era además asesor del ministro de Sebastián, Es que trabajó en la ley y explicó los porqués de todas esas Pero cosas esto que le pregunta usted a doña pero es María. que es un escándalo. Claro. Nadie lo entiende, pero No, vamos a ver, yo Nadie lo me entiende, asomé a una ni página lo que me entenderá, recomendaron, ni lo que es entenderá. estafaluz.com. ya lo he visto. Y yo digo, vamos a ver, pero esta página ¿es veraz? Sí, ¿Es pero no legal? habla del déficit tarifario. Yo le esa mandaré a página, usted el Habla de link otras cosas. del señor Bien. de Jordi, Pero lo claro, va a si entender aquello es porque lo así, dice con ahora cifras. entendemos ya mucho. No, vamos a ver, yo de este asunto que es realmente esotérico, ¿verdad? Leí la Sí, es semana ocultista. pasada, leí la semana pasada un artículo bueno, aunque no me terminó de convencer, pero digamos de los que más me han ayudado a aclarar un artículo de Miquel Buesa, catedrático de Economía de la Complutense, donde él trataba de explicar un poco qué es esto del déficit tarifario. Entonces, en síntesis, él lo que decía es que las empresas, digamos, ante una previsión de aumento de la demanda en el año 2004, por ahí, han instalado potencia, han creado centrales. Por ejemplo, las centrales de ciclo combinado, que son para el gas licuado, para hacer electricidad con el gas licuado, etcétera, etcétera. Y que ahora resulta que con la crisis se consume menos electricidad y entonces ellos tienen el coste de producción de una electricidad que luego no se puede vender, con lo cual, claro, el producto es caro, pero como el precio está regulado, porque aunque el precio lo fijan las empresas, pero está regulado porque son tarifas, es decir, la administración tiene que autorizar el precio, pues resulta, dicen, que el
coste, los gastos que tienen de mantenimiento, de producción de la electricidad, son mayores, supuestamente, que los ingresos que obtienen vendiendo electricidad, porque se vende mucha menos electricidad de la que se puede producir. Esto, digamos, es... Pero es totalmente injusto. Bien, no, vamos a ver, esto es lo que dice este autor. Pero hay otra cuestión a tener en cuenta, que es el peaje que se está cobrando ahora mismo en las facturas de Fenosa. Claro, es que, digamos, esa es una parte, porque a mí no me termina de convencer. Digamos que me aclara mucho que efectivamente hay una diferencia, pero hay un punto, digamos, que este autor no dice, y es que yo sepa, a nadie le pueden poner una pistola en la cabeza para instalar una central de ciclo combinado. Digo yo. Claro. Es decir, si usted ha instalado una central de ciclo combinado y luego resulta que no se vende electricidad, es un problema. Claro. El gobierno no te ha obligado a instalar esa Como cualquier central. otra empresa. Hombre, oiga. ahí podríamos aplicar el principio de riesgo y ventura, tan conocido en derecho administrativo. Lo que pasa que después también la administración viene con el equilibrio económico y financiero a favor de las empresas. De ahí entonces vienen después las tarifas que nos aplican a todos los usuarios. Pero lo que yo además quería poner encima de la mesa acerca de todo esto es que después hubo una sentencia, porque se congelaron esas tarifas, y hay una sentencia que viene a decir que esa congelación no fue válida y por lo tanto ahora dentro de las facturas de Fenosa nos están aplicando ese recargo por el peaje que le llaman, ¿no? De ajustes de tarifa eléctrica, con lo cual en este momento todavía es mayor el cargo que se nos está haciendo a los usuarios. Y a mí además lo que más me pone los pelos de punta es por lo que a mí respecta también, y a lo que es las asociaciones de familias numerosas, es esa posibilidad de cobrar un tanto por ciento más. Al que más consuma. Al que más consuma, Sí, un es una cosa de 10%, locura. parece ser que el que consuma un 10% por encima de la media. Sí, es una locura. Ahí tendrían que tener en cuenta también pues, todo lo que son las familias numerosas Claro. y el número de miembros que forma parte de esa unidad familiar. Lo cual A la además hora de es tener- una de- contradicción con el problema que dicen que está en el origen, porque se supone que si hay alguien que consume más, Premialo. premialo. Claro, 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 Pero claro. eso que va a quería decir una reducir cosa, ese si me déficit, ¿no? permitís. Somos de uno de los países de Europa más ricos en producción de energía eléctrica. Y sin embargo, somos el país que más caro la paga en toda Europa. ¿Cómo se puede combinar Por la esto? parte que Es que esto es una explicaban, desvergüenza que muy estás grande. pagando una parte yo de la escuché, deuda. yo escuché el otro día, que era lo que quería introducir ahora en el debate este, escuché el otro día a un señor que se llama Antonio Moreno, creo que Alfaro, que trabajaba en la fábrica de contadores de luz eléctrica, los contadores que tenemos en casa cada uno. Bien, cuando en una reunión con políticos de todo tipo y color, pero citó a dos partidos concretamente, que era el PP y el PSOE, y eso está en la radio totalmente transmitido, ¿verdad?, emitido, dijo que él se había retirado de aquella reunión porque tanto PP como PSOE habían firmado la aceptación de facturas de gasto que no eran reales, que no eran verdaderas. Citó a los dos partidos total y absolutamente con claridad meridiana. Este señor lleva, según él mismo dijo, 18 años en procesos judiciales con Endesa, y ahora hace unos días le acaba de ganar el juicio a Endesa. Por esto a este señor le han permitido decir todas estas cosas, porque hay una sentencia firme donde a él le dan totalmente la razón. E insisto, que quede claro, los dos partidos que consintieron en camuflar, según las palabras de este señor, Está que claro. consintieron en camuflar esta estafa, este fraude a la sociedad española, los responsables del PP y del PSOE. Yo cuando escuché esto, ahora 3 o 4 días, se me abrían las carnes, porque yo cada mes, cada 2 meses, ya no me acuerdo cómo es, que me llega la factura de la luz, me pongo a temblar. ¿Pero la entiende o no? En primer lugar, ya es un caos y una confusión. No la vas entiende. entendiendo porque tonto no eres y vas poco a poco haciendo una investigación y unas indagaciones y dices tú, bueno, pues debe ser por aquí.
Y luego me voy al banco, que corre con mis facturas, y le pregunto al director, oye, mira, Fernando, ¿esto qué es? Pues si alguna duda Tampoco lo entiende, el director del banco tampoco lo entiende seguro la factura eléctrica. Pero sigue saliendo de la oficina, del despacho del director del banco, con una confusión. Bien, pues a ver si lo puede contribuir a arreglar un poco esto el señor don Alberto Nadal, que acaba de tomar posesión como secretario de Energía. Alberto Nadal tomó posesión de este cargo, había renunciado al cargo de consejero de Red Eléctrica el pasado marzo para no empañar su trayectoria profesional. Vamos a oír sus palabras. El guardar un adecuado equilibrio entre la remuneración de los distintos segmentos que forman el sistema energético es una de las prioridades de esta Secretaría de Estado, y hacer frente a los problemas que tiene el sector es a lo que vamos a dedicar todo nuestro tiempo y todos nuestros esfuerzos. Se ha hecho mucho en este último año, se ha encauzado el déficit tarifario, se ha avanzado en el proceso de liberalización y apertura de los mercados, pero todavía es mucho lo que queda por hacer. A corto plazo, nuestro principal objetivo es que el mercado sea lo más eficiente posible, lo más competitivo posible, para trasladar en la medida, en lo menor que sea posible, los costes del sistema a familias y a empresas. Al mismo tiempo, necesitamos avances reguladores que nos permitan abrir un mercado a la transparencia, abrir un mercado a la competitividad y conseguir que... Don Pablo. Me toca, ¿no? Le toca. Bueno, pues yo le deseo mucha suerte, pero creo que no es el perfil que yo pondría si tuviera que poner una persona a liderar este problema de 24.000 millones. Pero bueno, hay que colocar a toda esta gente, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es un hombre de confianza del aparato del Partido Popular y del Gobierno, concretamente de la señora de Cospedal, y bueno, yo lo conocí cuando estaba en el ICO, y de las cosas del ICO podría hablar doña María mucho mejor que yo, de cómo se las gastaba en esa época. Yo creo sinceramente, independientemente de que le reconozco una inteligencia importante, una memoria increíble, habéis visto que hablaba sin leer y sin guión, no sé si escrito por él o no lo que Óigame, ha dicho. pero tampoco dijo ahí... Bueno, lo que dijo. Yo lo que digo, no sé lo que dijo, lo que digo es pero bueno, que no dudamos efectivamente de su... muchísimas aptitudes en ese sentido, pero yo no creo que sea la persona adecuada, insisto, para solucionar 24.000 millones de déficit que tiene la historia esta de la tarifa. Usted, que siempre se me queda para el final. Bueno, pues sencillamente el déficit tarifario me parece una tomadura de pelo inmensa, y como decíamos antes, que si los banqueros, se suele decir ya, y tampoco es demagogia, querida María, que bueno, se han marchado los grandes directivos y ejecutivos con unas cuentas impresionantes que han desfalcado de una manera o de otra esas cajas de ahorros, políticos que han desfalcado el país. Bueno, pues el déficit tarifario, ¿verdad? Esta diferencia entre lo que ingresan y lo que cobran, que es por si hay gente que no lo entiende, es así de sencillo, pues resulta que también aquí tiene que haber puestos de trabajo para ejecutivos y especialistas en la materia, que no lo son, pero que pasan por serlo cuando dejan los cargos políticos, los cargos públicos, y estas empresas tan impresionantes y tan enormes les reservan puestos de trabajo para que cobren como tal ejecutivo, y generalmente sin hacer absolutamente nada. El pago de favores, que es lo que nos está llevando en este país a la ruina en todos los ámbitos. Y en la energía, y en Endesa, y en Telefónica, hemos visto a Elena Salgado, hemos visto ahora a Rato, hemos visto al señor Güemes hace unos días. ¿Qué les parece el tema por favor. No tiene nada que ver con el déficit tarifario, pero ¿qué les parece el tema Güemes? Pues lo estamos diciendo. ¿El tema Güemes? Me parece un cara dura. Me miras porque sabes que es de mis amigos, ¿no? Bueno, pero es un cara dura. ¿Es amigo suyo? Sí, sí. Yo tengo amigos que son cara dura. Con su mujer tengo yo una relación buena. Vale, no, pues nos puede contar así de primera mano cómo se siente. Claro. Él se siente magnífico, es una cosa que él cuando deja la Comunidad de Madrid era una cosa que tenía ya, estaba dentro. Se privatiza eso para tenerlo para después, ¿no? Exactamente, estaba dentro de la estrategia esta a largo plazo que tienen y que todos conocemos de los partidos,
ya estaba de que Güemes liderara. Que no nos gusta nada, Nada, que no nos no, gusta nada que un político privatice ese servicio y para su yo no empresa. estoy diciendo Así es, que guste, no. yo no estoy Es que diciendo nos que guste. Es una desvergüenza, hombre. nos parece Mira, que no es ni éticamente ético ni estético. claro, ética y estéticamente es horrible. Hay que- No podría buscarse otro sitio, porque esta gente puede tener otros recursos para meterse en otros trabajos o en otros cargos, pero esto no es ético don ni Eduardo, estético. ¿sabe lo que pasa? Pablo, por Y Dios. no quiero que parecer yo defensor de Güemes, pero No. lo que pasa es que ese modelo es el que se está haciendo en todo, no solo en esto, y nos detenemos en esto, nunca hemos hablado de las empresas que tiene aquí la Xunta haciendo lo mismo. Claro. Entonces, Bien, no han pero inventado hablaremos nada. a- Lo único hablaremos que a su debido tiempo, pero lo único ahora que le pasa es que toca hace a 2 él. años este señor deja la Comunidad de Madrid porque evidentemente lo convencen, porque iba a haber muchas peleas, porque Esperanza Pablo. tenía su plan y tal. Y le nombran un libro de ruta que él cumple. Has al dado dedillo. en el A kit partir de ahí, de la a cuestión partir de ahí, lo de único que este digo país. es que si es capaz de hacerlo bien, a mí No lo lo va a hacer, compro independientemente de que no esté de acuerdo con la forma, pero con la forma tenemos que tragar, porque mientras no cambiemos los políticos, Ay, no se va a amigo. cambiar el sistema. Llegan otros políticos que no han mandado nunca, y ya lo hemos visto, y se adaptan al sistema, porque prefieren no entenderlo, se llenan los bolsillos, unos duran más y otros menos, lo hemos visto en el tripartito Será gallego, legal, en será el legal, tripartito pero desde luego, catalán, yo lo hemos no- visto. no es Esto que Pero acabas de decir, yo no lo acepto, don Yo Carlos. tampoco. No, bueno, vamos a ver. Pero es esto- que esto ha dado en el de- quid de la cuestión de este país, has dado en el quid de la cuestión y de lo que lo iba a comentar yo dentro de un rato, ya lo has comentado tú. En este país, toda la crisis que tenemos en su gran mayoría proviene de que está instalado el sistema al que tú te referías, entreverado, entremezclado, un entramado tan difícil, una red, un reticular tan difícil de desentramar que viene de antiguo, y cualquier político que entre con la idea más honesta, más proba y más honrada de cambiar las cosas y hacerlas bien, se le pone tan patas arriba, tan dificultosa la cuestión, que acaba cayendo. La y maquinaria lo comportando- echa para afuera. Así es, Claro que y, sí. y acaba tragando con se lo que va, hay. o se O sea, va. aquí O se tiene adapta. que haber un Hablemos equipo claro. que nos toque, pues por casualidad o porque Dios lo ha querido así, y soy ateo, pero bueno, que baje la divinidad. Oiga, pero usted es ateo. De toda la vida. Y que, Pero y ¿cómo que se cambie. puede Que está en la televisión de la iglesia, por favor. Sí, disimule un Claro, poco. no, pero Sí. vamos a ver, ha dicho Santiago Benedicto XVI que hay ateos Claro. que demuestran eso es verdad. mucho más Respeto, Eso es verdad. muchísimo más Sí, respeto. claro que sí, claro que sí. Estoy de claro acuerdo que sí. contigo. Hay muchísimo ateos más. diagnósticos mucho más cerca de Dios que no los ¿Cómo se puede ser muchos- católico y muchos decir que no va a católicos misa? tibios. Eso es ¿Cómo se puede verdad. ser católico Bien. y decir que no admite, que la iglesia no acepte el divorcio? Eso no es un católico. Eso es lo que le da la gana, menos un católico. Bueno, Lo que tú acabas de decir. el tema Antonio de- Jiménez nunca le llevará ¿Qué? al gato al agua, pero aquí a la bitácora sí que viene. Son Rivas. No, pero vamos a ver, yo retomando el tema de Güemes, pero lo voy a volver a llevar al tema eléctrico. A la gente habla de Güemes, pero casi nadie habla de Elena Salgado. Lo nombré yo antes, la cité antes. Sí, es que quiero volver al tema. Es Sí. que la señora Elena Salgado era responsable de economía en el gobierno. Otra cara dura, hombre. Tenía que ver con la regulación de las empresas Claro. eléctricas. Y ahora es un alto cargo de Endesa. sí. Bueno, no de Endesa, porque para disimular la han puesto como directiva de Enersis, si no me equivoco, que es la empresa filial de Endesa en Chile. Y el disimulo, ¿sabes por qué es? Porque así no tiene ninguna Y responsabilidad. así no ha tenido que no se va a esperar equivocar ni en nada. siquiera No 2 se va a equivocar años. en nada. Así Es es. decir, es decir, ni siquiera 2 años y ya está metida en el sector que se supone que ella regulaba. Lo cual Pero ya vamos a nos ver, dice si bastante. Si, estamos la de empresa acuerdo. regulada te ficha, es porque le has hecho favores antes. Hombre, Estamos sí, de acuerdo. es que Ahora lo- son, lo que decía efectivamente, Pablo, ahora es son el los pacto amigos, desde el ahora poder, son los claro. amigos de Cospedal, Claro. pero son los amigos de Cospedal ahora y son los amigos de Felipe de Zapatero Claro. y No, del pero otro y que del yo otro. voy otra vez al y tema. vamos No, y pero- concluimos a lo que él dice, la sí, maraña, sí, el entramado. Pero vuelvo otra vez al tema. Y nos vamos, del ¿eh? déficit tarifario este que nos hablan. Claro, ¿cómo se explica
que esos gobernantes supuestamente responsables de todo esto ahora sean altos cargos de estas empresas. Bueno, es que es sospechosísimo. A mí ¿Por qué esto está montado así? No, claro, lo que dijo Pablo. Pues hay que desmontarlo, pero Pablo. no se va a Es el momento de la regeneración política. Así es. Claro, ahí Pero, está. pero ¿por dónde la empiezas si entre ellos no se van a pisar la Bien, manguera? y Entre luego, ellos don no Pablo, quieren otra cargarse, cuestión. no se quieren cargar No, el mire, Senado, don Pablo, no se cargan y el se Senado, no lo van a perpetúan, hacer, y no se lo van a hacer, perpetúan por mucho ahí. que digamos y por muchas Pues aunque sí no se hará, hagamos pues sí los se hará, sí se 35 hará. millones Sí, de españoles menos los políticos no van a cambiar, Y- eso no lo van y, a don cambiar. Pablo, Porque además cuestión- Pablo se va a Esa es meter la ahí y pena, dice, porque ¿qué hace efectivamente Rubalcaba el donde está ahora? sistema ¿Pero qué hace ese está señor? cimentado. Pero no lo van a cambiar. Si ese señor Se crea perjudica, el en mi tema, opinión, se al crea el Partido tema, se Socialista, preparan porque él la ya está de salida, gobierno, ayudan ya al lo amigo hizo. y luego el amigo les coloca y encima les ponen chollos fáciles como han hecho con la señora esta socialista para no tener nada que hacer. Y yo ahí sí que me altero, porque esa señora tenía que estar ya en su casa en zapatillas, ya está amortizada. Óigame, no, como laboralmente. Güemes, Ya está Güemes amortizada. también puede Güemes- poner zapatillas. Claro, Güemes sí. está ¿O en qué? una Porque edad Güemes laboral es- muy buena. No. Güemes, Óigame, yo me no sea refiero que machista Güemes usted. no es ni hombre ni mujer. Güemes está en una edad laboral Güemes sí, muy salga buena. de Era una edad zapatillas. laboral Llega un muy buena, momento pero lo en que te hizo no tienes era que ir muy para bueno. casa. Claro. Tienes que Y ir- si es no, amigo suyo, bueno. tiene que denunciarlo también. No, pero yo quiero ir un poco otra vez al tema. Aquí se nos habla mucho del déficit de tarifa, pero todas las empresas eléctricas Te lo voy a traer han ahorita. repartido beneficios todos estos años. Y tantos. Entonces, a mí Claro. me gustaría saber, ¿Qué han que hecho alguien con nos todo dijera si realmente estos beneficios son reales, si en estas cuentas de resultados realmente hay beneficios o no, porque claro, aquí se pide a los ciudadanos que paguen 20.000 millones de euros. Pero es que eso es fruto de convenios administrativos. Entre la Estamos empresa ya al y el final, me gobierno. acaban de Es que decir, doña María. No podemos ahora poner sobre la mesa cuestiones que decir, es que no entiendo esto. El déficit surge de unos convenios, de unos acuerdos que hay entre el gobierno y estas empresas Claro. por unas inversiones que quería hacer Y esas empresas perjudicando a la ciudadanía, sí. y entonces que ponen de manifiesto pues ese equilibrio económico y financiero Pero es que el perverso. gobierno, Claro. por supuesto, Es perverso. claro, por supuesto, Vamos a decir pero que es esto una viene de perversión. ahí. Pero Claro. que esto viene de ahí, de convenios entre el gobierno de turno, en el momento que haya sido, y estas empresas suministradoras. Ya, pero ¿Y estas- quién tiene que pagar y quién tiene que sufragar ese déficit? Los usuarios. Bien, pues hasta aquí Al la final bitácora es así. de hoy. Tenemos Solo todavía un cuentan tema con por ellos ahí para pagar, pendiente, nada más. pero para el próximo día. Don Carlos, que era su tema, el tema de Egipto y el nuevo juicio Bueno, ya. de Uy, Hosni Mubarak. Mubarak. Bueno, ese más bien es conozco tema muchas de cosas. don pero, Eduardo. pero lo comentaremos, lo analizaremos el próximo día. Doña María, muchísimas gracias. De nada, encantada de haber estado aquí. Yo estoy encantada de tenerla aquí. Recuerdo aquel primer día que nos estrenamos y siempre aquel frío que pasamos, ¿recuerda? Sí, la verdad es que gracias a Dios no hemos vuelto a pasar tanto frío como Sí, aquel día. La verdad es que fue heroico aquel primer programa que Sí, hicimos. sí, pero bueno, Muy bien, exitoso. sobrevivimos. Exitoso. Sí. Don Eduardo, pues muchísimas gracias. ¿Se ha A usted. divertido? Muchísimo. Pero diré una cosa, tengo los pies congelados. Bueno, es Todo que relativo. Tiene que estar todo un poquito fresco por el tema de los aparatos y todo eso, pero ya lo saben, ¿no? Don Pablo, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti y hasta cuando quieras, ya sabes. Don Carlos, gracias. Muchas gracias. Por haber venido una vez más. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.